En nuestro estudio de hoy terminaremos el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y con él concluiremos también nuestro estudio de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos considerando el segundo incidente en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que es el desayuno a la orilla del mar, el cual nos revela que el Señor Jesús es el Señor de nuestros corazones. Y vimos cómo Jesús invita a sus discípulos a desayunar con Él después de una infructuosa noche de pesca, pero que debido a su intervención milagrosa podían ahora retirar una red llena de peces. El Señor pues les invita a desayunar con Él. Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimentara, sería verdaderamente maravilloso, porque Él quiere alimentar a los suyos. Bien, llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 21 de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?» Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Nuestro Señor toma a Simón Pedro y llama a su servicio a este discípulo que vacila, que falla y que tambalea. Y aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. Amor para con el Señor es el requisito previo al servicio. Hay algunas analogías aquí relacionadas con ocasiones anteriores. Estamos seguros de que vinieron a la memoria de Pedro. Pedro había sido llamado previamente al ministerio después de una pesca milagrosa. Pedro perdió aquel ministerio ante un fuego de carbón cuando negó a su Señor. Ahora, después de una pesca milagrosa, nuevamente se halla calentándose junto a un fuego de carbón. Negó 3 veces a su Señor y Jesús le hace la pregunta 3 veces. Una de las primeras cosas en las cuales nos fijamos es que el Señor le llama Simón. Ni siquiera le llama Simón Pedro. Recuerde que en Mateo capítulo 16, el Señor había dicho que cambiaría su nombre por el de Pedro. Bueno, todavía no es Pedro la roca, sino simplemente Simón. Ahora hay 3 preguntas que hace nuestro Señor, 3 afirmaciones dadas por Pedro y luego 3 exhortaciones dadas por nuestro Señor. Cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas?, usa la palabra griego agapao, que significa el amar con todo el corazón, un tipo superior, sublime de amor. Pedro evita usarla y en su respuesta usa la palabra fileo, que significa gustar mucho de uno. Pedro, el que había insistido en que moriría por él, y luego aquella misma noche había negado que le conocía siquiera, ya no se jacta más. Profundamente consciente de su propio fracaso, es completamente sincero y se aflige por no poder llegar al nivel del amor agapao. Note usted que sobre la base de su amor fileo, tan débil que le da vergüenza, que Cristo le comisiona. Resumiendo, tenemos entonces lo siguiente. En la interrogación, Jesús usa la palabra agapao. Pedro responde con la afirmación fileo, y Jesús exhorta, apacienta mis corderos. Luego tenemos la segunda interrogación, en la cual Jesús usa una vez más la palabra agapao. Pedro nuevamente le responde afirmando fileo. Y Jesús exhorta por segunda vez, pastorea mis ovejas. Y tenemos por último la tercera pregunta en la cual Jesús usa la palabra fileo. Pedro afirma fileo, y Jesús exhorta entonces, apacienta mis ovejas. En la primera pregunta, nuestro Señor añade las palabras, ¿me amas más que estos? Las palabras más que estos pueden referirse a las cosas materiales. Pedro había ido a pescar y la pregunta podría ser, ¿amas al Señor más que el negocio de pescar? Creemos que lo que significa es que el Señor le pregunta si ahora está preparado para decir que ama al Señor más que estos otros discípulos. Usted recuerda que esta había sido la jactancia de Pedro antes de negar al Señor. Había dicho que él entregaría su vida por su Señor. No debemos olvidar tampoco que nuestro Señor había aparecido privadamente a Simón Pedro después de su resurrección, y lo que tuvo lugar allí no se registra. Fue una entrevista privada. Sin embargo, creemos que podemos estar seguros de que hablaron en cuanto a la negación de Pedro. Simón Pedro la confesó al Señor y el Señor le restauró.
Este incidente aquí trata de la comisión de Pedro para la obra del Señor. Ya ha sido perdonado y restaurado. Ahora fíjese usted que el Señor le manda a Pedro a apacentar sus corderos. Tememos que muchos leen estas palabras de la manera siguiente: critica a mis corderos. Pero no, amigo oyente, nuestro Señor le manda a apacentarlos, a darles la palabra. Son inmaduros y no necesitan de la crítica, lo que necesitan es una alimentación. Ahora observe usted que las ovejas también necesitan ser alimentadas. Todos, amigo oyente, necesitamos de la alimentación de la palabra de Dios. El secreto del servicio es amor para el Señor. Eso es lo más importante. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de sus mandamientos es el de ir al mundo y predicar el Evangelio. Pero esto se basa en el amor. El apóstol Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aun cuando nuestro Señor no puede fiarse de nosotros porque le fallamos por ser débiles, aún así nos ama. Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La salvación es en verdad un asunto amoroso, y el amor es el requisito previo del servicio. Este incidente, pues, nos muestra que el Señor Jesucristo debe ser Señor de nuestros corazones. Este debe ser nuestro móvil para el servicio. Y bien, pasamos ahora a considerar el último incidente en este capítulo 21 de San Juan. Jesús anuncia la muerte de Simón Pedro, y esto revela que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras mentes. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 21 de Juan. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús informa a Pedro que será mártir. Pedro había dicho que moriría por el Señor Jesús. Pues bien, eso es lo que hará. Después de decirle esto, Jesús le pide a Pedro que le siga. Y los versículos 20 y 21 continúan diciendo, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? ¿No es esta una reacción típica de Simón Pedro? Dice, ahora que me has dicho lo que yo voy a hacer, dime lo que le toca hacer a Juan. Y Jesús le responde aquí en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Nuestro Señor le está diciendo, mira Simón, tú vas a morir por mí. Lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aun si vive hasta que yo regrese, eso no hace ningún efecto en lo que tú vas a hacer. Yo quiero que tú me sigas a mí. Continuemos ahora con los versículos finales, versículos 23 hasta el 25. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos aquí algo interesante. La ignorancia o la falta de conocimiento no sirve como excusa para no servir al Señor. Algunos dicen que no servirán al Señor a menos que sean contestadas todas sus preguntas. Pero, amigo oyente, hay muchas cosas que usted no sabrá. Hay muchas cosas que no es necesario que las sepa. Hay cosas que no le importa saber. Lo importante, amigo oyente, es seguirle a Él. Jesús no reveló lo que iba a pasar a Juan. Simplemente dijo que si fuera su voluntad que Juan no muriera, esto no afectaría en nada el servicio ni la obligación de Pedro de seguir a Jesús. Y es importante que veamos esto. Pedro escribió más tarde en su segunda carta, capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La tradición dice que fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo a causa de que no se creía digno de ser crucificado cabeza arriba, así como el Señor cuando fue crucificado. Amigo oyente, el Señor Jesucristo debe ser el Señor de su mente, el Señor de su corazón y el Señor de su voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de ninguna manera. Ahora Juan no exagera cuando dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el Dios eterno, nuestro Salvador.
Y si usted, amigo oyente, todavía no le conoce, todavía no le ha aceptado como el Salvador de su alma, le exhortamos a que acuda a Él en este mismo momento, le confiese sus pecados y le abra las puertas de su corazón, permitiéndole entrar y constituirse en el dueño y Señor absoluto de todo su ser. Sólo así podrá usted decir, Jesucristo es mi Salvador personal. Es nuestra oración que usted lo haga en este día. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este Evangelio según San Juan. Esperamos que usted, al igual que nosotros, se haya gozado durante todo este estudio.